Hola, hola, amantes del chisme, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy a tope, lista para otro escándalo. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que nos va a dejar con la boca abierta, un tema que ha estado dando vueltas por todas partes, un tema lleno de misterio, especulaciones y drama. El drama turco en su máxima expresión. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos nombres que han hecho vibrar la pantalla y los corazones de millones, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título lo dice todo, Engin y Tuba, secretos revelados. ¿Verdad o ficción? Su relación impacta. Sí, lo leyeron bien. Vamos a desentrañar los secretos que rodean la supuesta relación entre estos dos grandes de la actuación. ¿Fue real? ¿Es solo una leyenda urbana alimentada por los fans? ¿Hubo chispas en el set, de esas que queman la piel y hacen palpitar el corazón? ¿Qué se escondía realmente detrás de las cámaras? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder hoy, en un viaje por los entresijos de este jugoso affair. Antes de empezar a desmenuzar este jugoso asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy buenas. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el tema, eso me ayuda un montón y me da ánimos para seguir investigando y trayéndoles los chismecitos más jugosos. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Engin y Tuba. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema? ¿Creen que hubo algo entre ellos? Los leo. ¿Listos para el escándalo? Pues vamos allá. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, dos verdaderas estrellas que han conquistado el mundo con su talento y carisma. Son, sin duda, dos de los actores más queridos y respetados de Turquía, y su sola presencia en una serie es garantía de éxito. Empecemos por Engin Akyürek. Este hombre con su mirada penetrante y esa sonrisa que desarma, ha conquistado a millones de corazones en todo el mundo. Su talento es innegable, su capacidad para transmitir emociones es asombrosa, y su presencia en pantalla es simplemente magnética. Recordamos con cariño sus papeles memorables en series como Fatmagül Unsuku, donde interpretó a Kerim, un hombre atormentado por un error del pasado, y en Kara para Aşk, donde dio vida a Ömer Demir, un policía apasionado y justo. Su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo han convertido en un ícono de la actuación turca. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una mujer de una belleza cautivadora y una versatilidad actoral que la ha llevado a interpretar una amplia gama de personajes. Con sus grandes ojos y su elegancia innata, Tuba ha brillado en producciones como Yağmurlar Altında, Así, Gönül, 20 Dakika y, por supuesto, Kara para Aşk. Su capacidad para emocionar al público, su profesionalismo y su entrega la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos, Engin y Tuba, son grandes estrellas, aclamados por la crítica y adorados por el público. Han ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y su nombre es sinónimo de calidad y éxito. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas como esta se cruzan en el camino? La chispa puede encenderse, o no, y en el caso de Engin y Tuba, la historia tomó un giro inesperado cuando protagonizaron juntos la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. En Kara para Aşk, Engin y Tuba interpretaron a una pareja que vive una intensa historia de amor y drama. Ömer Demir, interpretado por Engin, es un policía viudo que busca justicia por la muerte de su prometida. Elif Denayse, interpretada por Tuba, es una diseñadora de joyas rica y exitosa que se ve involucrada en un caso de contrabando de diamantes. La trama los une, la investigación los acerca, y el amor surge entre ellos, en medio de secretos, mentiras y peligros. Y es precisamente aquí, en este set, donde empezaron los rumores sobre una posible relación en la vida real. Las escenas románticas y la química que se desprendía de la pantalla eran innegables. La complicidad entre Engin y Tuba era palpable, se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. La pasión que transmitían en la pantalla era tan fuerte que los fans no tardaron en notar la conexión especial que existía entre ellos.
Empezaron a circular fotos, vídeos y rumores que alimentaban la ilusión de los seguidores. ¿Estaban juntos fuera del set? ¿Eran algo más que compañeros de trabajo? Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, alimentando un fuego que ya ardía con fuerza. Las escenas de amor eran particularmente intensas, con besos apasionados, miradas cómplices y caricias que dejaban a los espectadores sin aliento. La química entre Engin y Tuba era tan evidente que era imposible no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Los fans, ávidos de romance y emocionados con la posibilidad de que su pareja favorita en la ficción se trasladara a la vida real, no tardaron en comenzar a especular y a crear teorías sobre su relación. Los medios de comunicación, siempre al acecho de un buen chisme, tampoco tardaron en hacer eco de los rumores. Empezaron a publicar noticias sobre supuestos encuentros secretos, citas a escondidas, mensajes enigmáticos y pistas que alimentaban la especulación. La prensa rosa se deleitaba con la posibilidad de un romance entre las dos estrellas, y los fans, por supuesto, estaban ansiosos por saber la verdad. Las revistas y los portales de noticias turcas se llenaron de artículos sobre Engin y Tuba, analizando cada foto, cada gesto, cada declaración que hacían. Se hablaba de supuestas escapadas románticas, de regalos, de conversaciones secretas y de una química innegable que traspasaba la pantalla. Sin embargo, a pesar de toda la atención mediática y el fervor de los fans, ni Engin ni Tuba confirmaron o negaron públicamente una relación. Ambos se mostraron siempre muy discretos y reservados en cuanto a su vida personal. Evitaron hablar del tema en entrevistas y en redes sociales, lo que solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y la especulación. Esta discreción, por supuesto, alimentó aún más la intriga y generó un halo de misterio alrededor de su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una relación romántica entre Engin y Tuba? Bueno, la verdad, chicos y chicas, es que no hay una respuesta definitiva. A pesar de la gran cantidad de rumores y especulaciones, ni Engin ni Tuba confirmaron o negaron públicamente una relación. Ambos se mostraron siempre muy discretos y reservados en cuanto a su vida personal, cuidando mucho su imagen pública y evitando hablar de su vida privada. Esta falta de confirmación solo sirvió para aumentar la curiosidad y la especulación. Sin embargo, hay algunos detalles que vale la pena analizar. Por un lado, la química en pantalla era innegable, como ya dije. Y eso a veces puede trascender la ficción. La forma en que se miraban, se tocaban y se relacionaban en Cara para Ask era tan intensa y real que era difícil no pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Esa química, esa complicidad, esa conexión especial, son factores que a menudo pueden generar atracción y sentimientos reales. Por otro lado, después de terminar Cara para Ask, se supo que ambos tomaron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos en ninguna otra producción. Esta decisión, para algunos, fue un indicio de que las cosas no habían terminado de la mejor manera. Si hubieran mantenido una relación amistosa, tal vez habrían buscado la oportunidad de volver a trabajar juntos. Pero, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué llevó a esa separación? ¿Habrá sido por decisión propia, tras un romance que no prosperó? También hay que tener en cuenta el contexto cultural. La sociedad turca en general es bastante conservadora, y las celebridades suelen ser muy cuidadosas con su imagen pública. La industria del entretenimiento en Turquía, al igual que en muchos otros países, es muy exigente y las relaciones sentimentales pueden ser un tema delicado. Es posible que si hubieran tenido una relación, no quisieran hacerla pública para evitar controversias o para proteger su privacidad. En un entorno como ese, la discreción es la norma y la cautela, una virtud. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, especialmente para dos estrellas de la talla de Engin y Tuba. Si hubieran decidido mantener su relación en secreto, es comprensible que quisieran proteger su intimidad y evitar el escrutinio público constante. Pero, ¿qué podemos concluir entonces? ¿Verdad o ficción? ¿Hubo algo más que una amistad entre Engin y Tuba? Como ya dije, no hay una respuesta definitiva, y quizás nunca la haya. Mi opinión, y la de muchos, es que probablemente hubo una fuerte atracción entre ellos. La química que vimos en pantalla era demasiado intensa y real como para ser solo producto de la actuación. Tal vez hubo algo más que una simple amistad, pero es probable que se mantuviera en secreto, ya sea por decisión propia, por la presión mediática o por las circunstancias. Quizás hubo un romance fugaz,
una conexión especial que quedó en el recuerdo, una historia que nunca llegó a materializarse públicamente. O tal vez simplemente la magia de la actuación y la química que se genera en el set, una fantasía que, aunque intensa, no trascendió la ficción. Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos pruebas concretas de que Engin y Tuba hayan tenido una relación sentimental. No existen fotos que los confirmen ni declaraciones que lo corroboren. Lo que sí es indiscutible es que ambos son grandes profesionales, que protagonizaron una serie exitosa y que dejaron una huella imborrable en la televisión turca. Y por supuesto que la duda y el misterio que rodean su relación han generado un gran interés y fascinación entre sus fans, que siguen soñando con la posibilidad de que su amor en la ficción fuera real. Hay quienes dicen que la química entre dos actores es algo que se siente, que se percibe en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se relacionan. Y en el caso de Engin y Tuba, esa química era palpable, era innegable, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón del espectador. Y aunque no sepamos a ciencia cierta si hubo algo más entre ellos, lo cierto es que su trabajo juntos en Kara para Aşk dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de millones de fans en todo el mundo. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la supuesta relación entre Engin y Tuba. Hemos explorado los rumores, analizado las pistas y tratado de desentrañar la verdad detrás de este intrigante asunto. Hemos hablado de su talento, de su belleza, de su química en pantalla y de las circunstancias que podrían haber influido en su relación. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen en el amor en el set? ¿Les gusta esta pareja de actores? ¿Qué piensan sobre todo esto? Los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus teorías y a debatir sobre este tema apasionante. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del contenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen en el amor en el set? ¿Les gusta esta pareja de actores? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría que analizara? Déjenmelo saber. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, no se vayan sin darme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido de este tipo. Un like es como un abrazo virtual, y me da ánimos para seguir investigando y creando vídeos. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Engin y Tuba. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo grande y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, solo hay que buscarla.